Dios les bendiga. Mi nombre es Audi Zamora. Hoy tengo el privilegio de compartir un tiempo especial con ustedes en esta transmisión en vivo de la Iglesia Centro Cristiano Avivamiento. He tenido la oportunidad de compartir esta enseñanza en diferentes lugares, pero hoy quiero compartirlo a la Iglesia Centro Cristiano Avivamiento. Y es acerca del maravilloso, el grandioso libro de Ezequiel. Sin tanto preámbulo, hablar de Ezequiel, podemos decir que es uno de los libros más fascinantes de la Biblia. Y también uno de los libros más difíciles de entender. Es uno de los libros más fascinantes, pero también es uno de los libros más difíciles de entender. Las profecías y las exhortaciones de Ezequiel van acompañadas de visiones y de acciones simbólicas. Y de esta manera el profeta presentó un mensaje nada popular a los rebeldes. Fue un mensaje tan sencillo, pues el pueblo de Judá se encontraba en el exilio. Para entender un poco debemos aprender que Ezequiel fue un sacerdote que estaba viviendo en Jerusalén. Pero ocurrió algo en su vida, algo se presentó en la vida de Ezequiel, y fue durante el reinado de 11 años del rey Joacim, cuando tuvo lugar la primera deportación o el primer ataque de los babilonios. En esta primera deportación, Daniel fue llevado cautivo. Después que ocurre esto, dice la historia dice la Biblia, también nos enseña que reemplazan al rey Joacim por un rey llamado Joaquín. Y en el reinado del rey Joaquín, a pesar que fue un reinado muy corto, porque no fue un reinado muy largo, fue un reinado aproximadamente de 1 a 3 meses, porque estando en su reinado aproximadamente en el año 597, antes de Cristo, tuvo lugar la segunda deportación o el segundo ataque de los babilónicos. Y durante esa deportación, Ezequiel fue llevado cautivo. Imagínense un hombre con un llamado, con un propósito, y es llevado cautivo a una nación con una cultura diferente, con una manera de pensar diferente, con una adoración a dioses diferente. Aquí, después de esta historia, podemos decir que transcurrieron 5 años cuando empieza la historia de este libro. O sea, la historia no empezó inmediatamente, la historia no empezó enseguida, sino que el profeta tuvo que pasar 5 años para poder empezar la historia de este libro. Y me gusta porque la historia narra que Ezequiel estaba escúchame bien, Ezequiel estaba junto a un canal de riego cerca de su campamento, donde estaban refugiados los israelitas. Él estaba sentado en un río como un día normal, un día común, estaba sentado junto ahí. Y lo interesante es que Daniel en ese momento tenía 30 años de edad. Era la edad propicia para ordenarlo como sacerdote del pueblo de Israel. Pero es una paradoja también, porque este hombre llamado Ezequiel no iba a poder ejercer este ministerio. Ahora podemos mirar algo aquí, es una condición emocional del profeta, porque vamos a encontrar a un profeta que tenía un llamado sacerdotal, pero que inmediatamente no puede ejercerlo porque se encuentra en medio de la cautividad. Pero estando sentado ahí junto a ese río, dice que Ezequiel tiene una visión. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido visiones? De pronto creemos que las visiones es tener una casa o proyectarme en la vida, pero Ezequiel tuvo una visión. Dice
Ezequiel tuvo una visión. Y miraba, en esa visión, él estaba mirando una nube de tormenta que se acercaba. ¿Ustedes qué harían en ese momento? Están sentados junto ahí en su día cotidiano y de repente ves que una nube de tormenta se acerca. Y dentro de la nube, dentro de esa nube, hay 4 criaturas extrañas que tienen sus alas extendidas. Y aparte de eso, cada criatura tiene 4 caras. Son unas criaturas realmente que, viéndolo desde un punto de vista humano, de un punto de vista natural, de pronto nos causaría un poquito de temor. Pero asimismo, 4 ruedas por cada criatura. Luego vio que las alas de las criaturas estaban soportando una plataforma brillante y sobre esa plataforma hay un trono. Y sobre ese trono está una criatura semejante a un humano, brillando y envuelto en fuego. ¡Qué visión tan espectacular acaba de tener Ezequiel! ¿Sabes? En esos momentos Ezequiel se da cuenta de lo que está viendo y le coloca un nombre a esa visión y lo llama la semejanza de la gloria de Dios. ¿Cómo lo llamaría? La semejanza de la gloria de Dios. La palabra gloria en hebreo significa o se escribe kabod. Kabod. Y kabod significa algo grande y algo pesado. Es decir, lo que él estaba viendo era algo grande, algo maravilloso. Es algo similar a lo que ocurrió en el monte de Sinaí y a la representación de la presencia de Dios en el arca del pacto. Él no estaba viendo cualquier cosa. Él estaba viendo la presencia de Dios, así como se representaba en el arca. Este hombre ahí sentado está viendo la presencia de Dios. Pero a mí me surge una pregunta. ¿Qué estaba haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Es normal verla sobre el arca del pacto, pero es algo raro encontrarla en un lugar inhóspito, lleno de pecado como era Babilonia. Para esto deberíamos empezar a estudiar el libro de Ezequiel, para entender las maravillas de la gloria de Dios. Recordemos que Ezequiel capítulo 1, en el versículo 11, el profeta denomina este apartado como la acusación en contra de Israel. Dios se le aparece al profeta para llamarlo, para darle un ministerio, para llamarlo como profeta. Y ahora ese llamado tenía algo particular, y era acusar a Israel de quebrantar el acuerdo del pacto con Dios. ¡Wow! No es cualquier llamado. El Señor lo llamó para acusar a Israel de haber quebrantado el pacto. Pero no solamente nos quedamos ahí. En Ezequiel, en el capítulo, lo pueden leer detalladamente en su casa. Voy a tratar de hacer un resumen de eso. En el capítulo 4, en el versículo 5, que el profeta realiza actos simbólicos como especie de un teatro callejero, lo que nosotros no solamente, creo que hay muchas iglesias donde en Semana Santa hacen obras de teatro de las parábolas de Jesús. Es decir, que este hombre saldría, pero estas obras de teatro tenían algo interesante, que él saldría en público y se comportaría de una manera extraña. Su mensaje era un poco extraño. Por eso es un mensaje que no es fácil a la comprensión hoy en día de nosotros, pero que era muy diciente para su generación. Algunas de las cosas que puedo resaltar de estas representaciones dramáticas o de estos actos simbólicos era que él tenía que construir un pequeño modelo
de Jerusalén y representaría un ataque para él. Otro ejemplo que vemos acá es que se rasuraría, se raparía toda su cabeza, todo el cabello, y lo cortaría con una espada. Otro ejemplo que podemos ver de este profeta, el más extremo diría yo, que él debería representar el macho cabrío el día de su expiación. Pero hay otro que a nosotros nos puede parecer insólito, y es acostarse de un lado por más de un año, comiendo alimento cocinado sobre excremento de animal, como una señal de la comida horrible que la gente tenía que comer durante su asedio a Jerusalén. Estas que eran las cosas que Dios le pidió al profeta para poder transmitir un mensaje al pueblo. Ahora, ¿por qué lo hacía de esta manera? ¿Y por qué el profeta hablaba a través de estas representaciones dramáticas? Porque el Señor le dio un mensaje y no muy bueno. Lo podremos decir que era una mala noticia. Porque cuando Dios me llame o me da un llamado y me dice que yo voy a ser un hombre usado grande por Dios, con grandes milagros, con grandes proezas, yo creo que correría y serviría a Dios sin dudarlo. Pero este hombre, Dios le da un llamado y lo primero que recibe es mala noticia. La noticia que recibe es que nadie iba a escuchar su mensaje. Nadie, absolutamente nadie iba a escuchar su mensaje. Imagínense eso. El Señor me llama a predicar, el Señor me llama a servir, el Señor me dice, ve y predica, pero nadie va a escuchar mi mensaje. Publica algo en las redes, pero nadie va a escuchar lo que estás publicando en las redes. ¿Y sabes por qué? Porque Israel lo rechazaría por su duro y rebelde corazón. Esto es el panorama en el cual se encontraba viviendo el profeta Ezequiel. Este es el panorama en el cual el profeta Ezequiel tenía que moverse y podía entenderlo y traer la gloria de Dios. Quiero resaltar 3 aspectos importantes del ministerio de Ezequiel. Vamos a resaltar 3 aspectos importantes. El primero es que el profeta Ezequiel fue contemporáneo con el profeta Jeremías y Daniel. Al parecer, Jeremías era el profeta más anciano. Pero cada uno de ellos tenía un ministerio particular y peculiar entre cierto grupo de personas y aparentemente nunca entre ellos. Acá es interesante porque el Señor es un Dios que coloca ministerios particulares, no ministerios que se parecen a otra persona, sino ministerios únicos, porque somos únicos y Dios nos ha hecho únicos. La Biblia dice en el libro de Salmos que el Señor diseñó, que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre, planeó cada una de las cosas que nosotros habíamos de hacer. El Señor planeó, dice la Biblia, el Señor planeó. Pero Dios llama a Ezequiel para que sirva en un ministerio particular. Dios llama a Ezequiel para que sirva en un ministerio para un cierto grupo de personas. Quiero resaltar lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 13 del 22 al 36. He hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El Señor te va a hallar conforme a su corazón y vas a hacer todo lo que el Señor quiere, pues le ha servido a su propia generación. David le sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. El Señor te ha llamado para que sirva a esta generación. El Señor te ha llamado para que hagas todo lo que Él quiere. El Señor te ha llamado para que sirvas a esta generación según la voluntad de Dios.
el ministerio que Dios te ha entregado es un ministerio poderoso y es un ministerio grande en las manos de Dios. La segunda cosa que veo, o la característica que veo del ministerio de Ezequiel, es que el mensaje de Ezequiel fue el más espiritual de todos los profetas. ¿Saben por qué era el más espiritual de todos los profetas? Porque trató particularmente la persona de Dios. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera: Ezequiel fue el profeta del Espíritu, así como Isaías fue el profeta del Hijo y Jeremías fue el profeta del Padre. Debemos recordar lo que dice el libro de Joel en el capítulo 2, versículo del 28 al 29. Nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. El Señor anhela derramar el Espíritu de Dios. El Señor anhela colocar en ti el Espíritu Santo, para que esta generación, para que vuestros hijos, para que vuestras hijas, para que empiecen a profetizar, para que los ancianos empiecen a tener sueño, para que los jóvenes que empiecen a tener visión. El Señor desea derramar el Espíritu de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? La tercera cosa que veo del ministerio de Ezequiel, que fue el profeta de la gloria del Señor. Fue el profeta de la gloria del Señor. Miren el enlace tan poderoso: un ministerio particular, un ministerio espiritual, pero ahora un ministerio de la gloria del Señor. Wow, interesante. Escúchame bien esto. Quiero que aprendas algo hoy. Dice, escúchame bien: hubieron 3 profetas de Israel que hablaron cuando se encontraban fuera de su tierra. Estos 3 profetas fueron Ezequiel, fueron Daniel y fueron Juan. Recordemos que Juan escribió desde la isla de Pasmo, y cada uno de estos 3 escribió lo que llamamos un apocalipsis. Y todos ellos utilizaron un lenguaje muy simbólico. Sin embargo, mira esto interesante. Vieron la luz más brillante y mantuvieron la esperanza más alta de todos los profetas. El apóstol Pablo dijo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 11, que contemplaron los sufrimientos y vieron la gloria que vendría después de eso. Yo no sé cuántas personas que me están escuchando hoy han contemplado los sufrimientos. Ha sido un año difícil. Ha sido un año donde muchos han muerto. Ha sido un año donde muchos han perdido sus empleos. Ha sido un año donde muchos han tenido que despedirse de seres queridos. Ha sido un año donde han dejado de ir a la iglesia, han contemplado los sufrimientos. Pero yo vengo a decirte algo de parte del Señor, y es que vas a ver la gloria de Dios después de esto. Vas a ver la gloria de Dios después de esto. El Salmo 137, y sé que muchos lo hemos leído, es el salmo del remanente que se encontraba cautivo junto a los ríos de Babilonia. El versículo 1 de ese Salmo 137 nos dice que junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y orábamos, y nos acordábamos de Sión. Sobre la sauce en medio de ella colgábamos nuestras arpas. ¿Cuál era la condición espiritual del pueblo que estaba cautivo en Babilonia? Era una condición
que estaban sentados. Es decir, ya no tenían esperanza. Es decir, ya no tenían fuerzas. Es decir, ya no tenían anhelos. Y aparte de eso, estaban sumergidos en una profunda depresión. Porque estaban llorando. ¿Y sabes qué hicieron? Dice que sobre las sauces, en medio de ella, colgaron sus arpas, colgaron sus alabanzas, colgaron lo que lo conectaba con Dios. ¿Cuántos de nosotros en medio del sufrimiento, en medio de la crisis, hemos perdido las esperanzas, hemos perdido las ilusiones? Pero qué diferente es Ezequiel. Estaba en medio de la misma situación, estaba en medio de la misma agonía, estaba padeciendo lo mismo, pero mira, Ezequiel hace algo muy interesante. Mientras ellos lloraban, dice la Biblia, que los cielos se abrieron y Ezequiel vio visiones de Dios en medio de la crisis, en medio de la situación. Qué contraste, ¿no? Mientras aquellos cautivos habían colgado sus arpas en los sauces y se sentaban para llorar, este hombre Ezequiel estaba contemplando visiones de Dios. Yo hoy quiero que tú entiendas algo, y es algo muy poderoso. Deja de estar contemplando el sufrimiento y empieza a contemplar las visiones de Dios. 3 cosas importantes aprendimos hoy de Ezequiel. La primera, que Ezequiel Dios le da un ministerio particular. Lo segundo, que Ezequiel Dios le da un ministerio del Espíritu. Lo tercero, que Ezequiel comenzó a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios. Amigo y hermano que estás en este momento, yo hoy vengo a traer una palabra de aliento. Yo hoy vengo a traer una palabra que te va a levantar. Yo hoy vengo a traer una palabra que hoy te va a confrontar. Una palabra que te va a decir hoy, ¿sabes? Si tú vives en santidad, si vives una vida coherente, entonces el Señor va a traer el Espíritu de Dios sobre tu vida. Es una promesa, es una promesa. Hoy donde estás, yo quiero que cierres tus ojos ahí, que dejes que el Espíritu Santo de Dios te ministre, que dejes que el poder de Dios hable a tu vida. Amado Espíritu Santo de Dios, glorioso Jesús, te bendecimos, te adoramos, te honramos, Señor. Levanta tus manos ahí en el lugar que te encuentres, cierra tus ojos y permite que el Espíritu de Dios empiece a ministrar tu corazón. Permite que el Espíritu de Dios, Señor, echo fuera todo espíritu de temor, echo fuera todo espíritu de incredulidad, echo fuera todo espíritu que quiere perturbar el corazón de los hermanos y que puedan ser bendecidos grandemente en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y el Señor Todopoderoso ponga los ojos sobre ti. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y que el Señor Todopoderoso los bendiga. Amén y amén.